Hola, bienvenidos a La Soleta Arte en Cocina. El día de hoy un postre súper famoso. Vamos a hacer el banana pudding de Magnolia's Bakery, una pastelería muy famosa en Nueva York. Venden cupcakes, pero este postre es el más vendido ahí. Se hacen filas muy largas para adquirirlo y la verdad que es delicioso y hoy les comparto mi versión. Vamos a comenzar ya con este video. Vamos a iniciar ya con la preparación de este delicioso banana pudding. Y les quiero platicar un poquito, mucha gente suele hacerlo con pudín de caja y hacen su mezcla, le agregan leche, hacen su pudín, ya que cuaje, le agregan crema batida. Pero a mí la verdad me encanta mucho más esta versión, se me hace mucho más casera y mucho más rica. Y vamos a hacer una tipo crema inglesa, crema pastelera, más o menos algo así como una natilla 100% casera. Ya esta natilla le vamos a adicionar la crema batida. Entonces, ¿qué va a llevar? Va a llevar esa mezcla de natilla o de pudding casero junto con crema batida. Eso va a ser como que la crema de nuestro postre y va a llevar estas galletas, que son unas galletas Nila. Estas las consiguen en Estados Unidos. Son las galletas clásicas de este postre. Esta es una versión mini y va a llevar obviamente plátano. Estas galletas voy a tratar de sacar mi versión de estas galletas y espero subírselas pronto por si hay alguien que no las consiga, puede hacer desde las galletas, entonces les va a quedar mucho más rico el postre. Pero si ustedes no consiguen las galletas y lo quieren hacer, pueden utilizar otra galleta tipo la Digestive o la Lotus también y puede quedar súper rico este postre. Al final de cuentas vamos a hacer nuestra propia versión de este postre. Lo más parecido al original, pero nuestra versión. Entonces vamos a empezar en la estufa. Me voy a ir con los ingredientes de esta natilla porque es importante hacerla y que enfríe por completo. Entonces vámonos ya a la estufa. Vamos a iniciar cocinando en un sartén de fondo grueso y tengo aquí 600 mililitros de leche y voy a agregar únicamente 500 y voy a reservar yo 100, un poquito menos, así. Voy a reservar aquí 100 y voy a agregar aquí 500 con una cucharada de azúcar. Y lo voy a llevar a hervir. Y en la leche restante que me sobra voy a agregar aquí una cucharada de azúcar. Voy a agregar también 2 yemas y voy a agregar también maicena. Y ya que tengo todo aquí, voy a mezclar con un globo a que se incorporen muy bien estos ingredientes. Les tiene que quedar así una mezcla un poquito amarillita y que esté bien integrado la maicena, las yemas y el azúcar. Y una vez que está lista, la vamos a reservar en lo que empieza a hervir nuestra leche. Una vez que ya tenemos caliente nuestra mezcla de leche, vamos a verter un poquito porque vamos a temperar esta mezcla. ¿Qué quiere decir? Que le vamos a agregar un poquito de leche caliente y vamos a revolver rápidamente para que las yemas vayan agarrando otra temperatura y no se cocinen. Si vertemos esta mezcla directamente aquí, podemos hacer que las yemas se cocinen. Entonces, una vez que ya está todo temperado, ahora sí, vamos a verter aquí y a mantenernos mezclando. Y vamos a mantenernos mezclando a fuego medio bajo hasta lograr que esta mezcla espese. Ahorita la ven muy líquida, pero de repente, así de un momento a otro, va a comenzar a espesar. Aquí ya se sintió diferente, luego lo van a percibir en la cuchara, es muy sutil, pero luego se empieza a sentir. Y súper importante también mantenernos revolviendo para evitar que se nos vaya a pegar en la parte de abajo. Aquí si se fijan ya no se ve tan líquido, ya empezó a espesar. Miren, ya se empieza a ver y nos mantenemos revolviendo, siempre revolviendo. Cuando ya llegamos a este punto que se empieza a espesar, miren,
es bien importante aquí cocinar la maicena por 2 minutos. Entonces vamos a bajar nuestro fuego y vamos a cocinar de 2 a 3 minutos porque es el tiempo que necesita la maicena para cocinarse y que esta mezcla no nos sepa a crudo. Entonces me voy a mantener revolviendo, ahí suena como si se estuviera pegando, por eso les digo que es bien importante fuego bajo y mantenernos revolviendo. Y pasar muy bien la cuchara por todas las orillas del sartén. Y la ollita, más bien, no es sartén, la olla que estoy utilizando es de fondo grueso. Si tienen una olla así es lo ideal porque nos va a impedir que el calor se sienta muy directo y que se nos pegue. Entonces voy a cocinar así 2 minutos. Pasados esos 2 minutos ya voy a agregar la vainilla, que no la agrego antes porque se me puede evaporar. Como contiene alcohol se evapora y se va mucho de su sabor. Entonces ya que estuvo lista, agrego la vainilla y acabo de mezclar. Y ahora sí nos vamos a ir a continuar con la preparación. Una vez que tenemos nuestra crema lista, la vamos a verter en un recipiente y la tenemos que dejar enfriar por completo. Para 2 cosas. Una es para poder agregar la crema, porque obviamente si batimos crema y le agregamos esto caliente, pues la crema se nos va a bajar de golpe. Lo necesitamos frío y cuando enfríe también va a espesar un poquito más. Entonces lo vamos a dejar enfriar y le vamos a poner un plástico a piel. ¿Qué significa esto? Que el plástico va totalmente pegado a nuestra natilla o a nuestro pudding casero, va totalmente pegado para evitar que se le haga una nata. Entonces cuando les digan que ponen un plástico a piel, significa esto, que va pegado. Entonces la voy a dejar así enfriar por completo para continuar con la preparación. Yo creo que de toda la receta esto es lo más laborioso, lo demás es súper fácil, nada más es batir crema, envolver y armar este delicioso postre. Ya estamos listos, ya tengo aquí mi mezcla fría, mi mezcla de budín de vainilla o de natilla o como le quieran llamar, y tengo aquí un bowl bien frío donde voy a agregar mi crema para batir. La voy a batir, la voy a esponjar y voy a agregar, ya que esté a medio esponjar, un poquito de azúcar glass para darle un poquito de dulzor. A medio esponjar agrego el azúcar glass. Este es el punto que queremos llegar, que esté súper firme nuestra crema, y la voy a reservar aquí. Y con este mismo globo, no es necesario lavarlo, voy a darle una batida a lo que es mi pudding de vainilla casero. Lo voy a agregar aquí y le voy a dar una ligera batidita, nada más para que esté homogéneo y esponjosito. La verdad, la batida que se necesita aquí es muy ligera. Lo único que queremos es asegurarnos de que la mezcla está homogénea. Y ahora sí voy a ir agregando aquí mi crema. Y con movimientos envolventes voy a unir estas 2 mezclas. Les tiene que quedar una mezcla así súper esponjosa, súper cremosa. Vean qué delicia. Se me está haciendo agua a la boca, esto está delicioso. Entonces lo voy a poner en una manga para empezar a armar los postres. Y también voy a rebanar el plátano para empezar a armar estos deliciosos banana pudding. Entonces ya estoy aquí lista. ¿Qué tengo? Tengo mis galletas Nila, tengo un poquito de galleta molida, de las mismas galletas, tengo un poquito de plátano rebanado y mi crema, que esto es el toque delicioso. Entonces voy a empezar
poniendo una base de galleta en la parte de abajo. Y lo vamos a vibrar un poquito para que se empareje. Una vez que ya están parejos, vamos a comenzar poniendo el plátano rebanado. Enseguida vamos a acomodar unas galletas entre las rebanadas de plátano. Ahora sí voy a cortar aquí un hueco para empezar a poner mi capa de budín. Voy a mantener así parado y voy a poner otra segunda capa de plátano y de galletas. Y voy a poner nuevamente las galletas. Estas galletas se van a remojar con la mezcla de crema y vainilla y no saben qué rica textura van a tomar. De verdad que es una combinación deliciosa, por eso es uno de los postres más famosos de Magnolia Bakery en Nueva York. Y vamos a acabar con la última capa de pudín. Vamos a terminar con un poquito de la galleta granulada y una galletita también enterrada. Y así ya están más que listos. Bueno, y así terminamos ya con este postre tan famoso de Magnolia's Bakery. Es de verdad una delicia. Yo ya probé el original y la verdad esta versión que realicé se parece mucho y espero que les guste mucho, que la disfruten mucho. La verdad a mí lo que me encanta es de una receta poder hacer muchísimas más versiones y obviamente este postre así es famoso con plátano, pero si ustedes no son muy amantes del plátano, porque a veces hay personas que por increíble que parezca no les gusta, porque a mí el plátano se me hace una fruta muy rica, aparte es muy rico en potasio. Pero si hay alguien por ahí que no le gusta el plátano, lo pueden hacer con fresas o con frambuesas y de verdad que también queda delicioso. Espero que disfruten muchísimo de esta receta y como siempre los invito a cocinar, a disfrutar, pero sobre todo que pongan el corazón en todo lo que hagan. Muchas gracias.